Hola, bienvenidos de nuevo al Lamrim. Y vemos esta hermosa imagen aquí de una madre con su bebé. Y aquí está la verdadera historia. Y no olvides que estamos contando esta historia de la monja llamada Loto Azul o Loto Índigo, porque Pabonka Rinpoche quiere ilustrar que a medida que pasamos por la vida, las cosas cambian. Nuestras relaciones cambian. Nunca sabemos lo que estaba pasando antes o después de esta vida. Ese es el tema detrás de esta historia. Y fuimos al Sutra de los sabios y los necios y encontramos esta historia y estamos contando toda la historia. Es por lo que este Lamrim está tomando tantos años. Nací en una Kuntu Gyubarik, que es como una especie de familia religiosa de brahmanes, llamados peregrinos. No son como los brahmanes, pero son una respetable familia religiosa hindú. Yo nací en Como. Por cierto, Tim se refiere a mí como mujer. Mis padres eran de una casta alta y Tsumpe también eran muy religiosos. Y ellos encontraron para mí otra persona de la misma casta como marido. Era muy letrado, conocía los Vedas, era un maestro Veda que es un marido muy deseable. Me casaron con él y me convertí en su esposa. Chungma significa la pequeña señora, y puede significar esposa, pero también puede significar una esposa más joven si la otra persona tenía dos esposas. Y tuvimos un hijo juntos. Y después mi suegra falleció y me convertí en Semchen Yupa por $100, Tim. Espero que probablemente puedas verlo en las notas. Semchen Yupa. Me tomó alrededor de 10 minutos averiguarlo. Semchen Yu. Piensa en el contexto, se casó. Nah, olvídalo. Quedó embarazada. Ella se convirtió en alguien que tiene un ser vivo. Es lindo, finalmente dije, sí, de acuerdo. Quedó embarazada y ella tenía sirvientes en la casa, ayudantes en la casa. Y le dije al otro sirviente, a los sirvientes en la casa, tengo un Semchen, estoy embarazada. Y el mes ya está completo, lo que significa que han pasado 9 meses. El tiempo está cerca. Y si doy a luz a mi niño aquí en esta casa, no está tan limpio aquí. No es tan conveniente. Así que estoy pensando, voy a tener a mi bebé en casa de mis padres. Y mis sirvientes de mi casa me dijeron que era una buena idea. Así que 2 parejas casadas de sirvientes me acompañaron y tomé el niño conmigo y fui a donde vivían mis padres. Fui a ver a mis padres. A mitad de camino a su casa en la carretera, sentí algo incómodo en mi vientre. Nos detuvimos en la base de un árbol alrededor de medianoche. Mi niño nació, mi hijo nació. Así que ahora ella tiene 2 niños con ella y las 2 parejas. Una de las parejas montó
se montó un campamento cerca de donde yo estaba teniendo a mi bebé y fueron atacados por una serpiente en la noche. Trataron de gritar, pero nadie los escuchó. Y luego salió el sol a la siguiente mañana y miré su campamento y vi que la serpiente los había matado, los envenenó y comió gran parte de sus cuerpos. Y me desmayé del shock y me caí. Y terminé en el suelo. Y luego el hijo mayor, que ya estaba ahí, su padre murió también. Fue asesinado por otra serpiente. Lloré en sufrimiento y llanto. Lo siento, el niño empezó a llorar y eso me despertó. Cuando vio a su padre muerto, estaba llorando y eso me despertó. Y este niño más grande, ahora tengo 2 hijos. Tengo un hijo anterior que caminó en la selva con nosotros para ir a casa de mis padres para poder tener el otro hijo, pero el otro niño nació de repente en la noche. Así que puse al niño mayor en mi espalda. Aquí está Kur de nuevo, una carga en la espalda. Por cierto, este sutra fue especialmente difícil porque en esta oración hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 errores de ortografía. Puse al más joven, al niño nuevo en mi cadera y llorando mientras iba. Caminé, caminé y caminé. Y luego llegué a una especie de parte salvaje del bosque, una parte desolada del bosque. No pude encontrar a nadie que me ayudara. No había ninguna otra persona en el camino. Y estaba pasando a una zona desierta. Había un ñe que tuvimos que encontrar o localizar. Parna aquí significa que llegó un momento en el intermedio, en algún lugar a lo largo del camino, llegamos a un gran río. Son, está mal escrito. El río era muy ancho y muy profundo. Aquí está Tekpak como Yana. Es decir, ya no tenía la capacidad vehicular para llevar a ambos niños, así que hay un gran antiguo uso de la palabra tek, que significa ser capaz de cargar. No podía cargar los 2 niños al otro lado del río, entonces, Chui mal escrito, un error ortográfico extremadamente difícil. Dejé al niño más grande cerca de la orilla y luego tomé al niño más pequeño, al recién nacido, lo cargué y crucé al otro lado del río. Y luego me di la vuelta. Este cheer significa dar la vuelta. Y el Chewasur, Padang, significa regresé a buscar al niño mayor en el lado cercano, donde lo había dejado, mientras que llevaba al recién nacido al otro lado. Ella sentó al recién nacido en el suelo y regresó. Y aquí es confuso porque este ma no es maon, es ma-on. El niño mayor vio venir a su madre, así que se metió al río y se lo llevó la corriente. Y yo intenté alcanzarlo, Masin mal escrito,
Pero no tuve el poder para sujetarlo. Tomé su brazo, pero no pude sostenerlo, no pude sujetarme de él. Y el río se lo llevó. Aquí está Paro Tuchimpa en la forma antigua para ir al otro lado. Cheer quiere decir que regresé, así que me di la vuelta y regresé al otro lado lejano del río. Chanki significa un coyote o lobo. So, tiempo pasado, comió. Y me di cuenta de que el recién nacido había sido devorado por un lobo al otro lado del río. Y fue reducido a una mancha de sangre en la tierra. Un pequeño charco de sangre en el suelo. Eso es todo lo que quedó. Mal escrito. Empecé a vagar por ahí en luto. Después de muchas horas y algunos días, Sangwa, aquí el Sang en Sangye, lo que significa tomar conciencia. Así que volví a mis sentidos. Estas son palabras muy antiguas y útiles. Regresé a la carretera, a la casa de mis padres. Caminé, caminé y caminé. Después me encontré a un miembro de la misma casta que era amigo de mis padres, la casta de los peregrinos. ¿Qué te pasa y por qué te has vuelto tan ñomopar? ¿Qué te preocupa? Ahí está el antiguo significado de ñongmon. ¿Qué te preocupa tanto? Así que le conté toda la historia extensamente. Tam significa contar una historia. Le conté toda la historia. Nyangnu, mal escrito, comenzó a llorar él también. Y entonces dije, ¿cómo están mis padres? Y él dijo, la casa de tus padres se incendió desde la última vez que supiste de ellos. Tu madre, tu padre y todos en la casa se quemaron hasta la muerte. Me dijo él. Cuando escuché lo que les pasó a mis padres, me desmayé de nuevo y caí a la tierra. Significa que caí a la tierra inconsciente. Langte, mal escrito. Entonces, esa persona de mi misma casta me levantó y me llevó a la casa de mis padres. Lo siento, a su casa. Y me trató como su propia hija. Esa familia me acogió y me trataron como a su propia familia. Y empecé a vivir ahí con ellos. Y con el tiempo otro hombre se me acercó y nos hicimos cercanos y me casé con él. Disfrutamos del amor y el placer, lo que significa que tuvieron sexo. Y Semchen, me convertí en Semchen Den. Me convertí en la que tiene a un ser viviente de nuevo. Cuando los meses se completaron, 9 meses, ¿cierto? Tuve un hijo, salió un niño. Lo siento, cuando el niño estaba cercano a salir, decidí que necesitaría ayuda, así que fui a la casa de otra familia y di a luz en el piso de su casa. Cerré la puerta rápidamente después de llegar a su casa, porque supongo que no había nadie en la casa, así que entré,
cerré las puertas y, no lo sé, la tranqué y luego me acosté y tuve al bebé. Ahí está la palabra para exprimir a los patrocinadores. Exprimí hacia afuera al bebé. Y el dueño de la casa regresó totalmente borracho. Aparentemente es un mal tipo. Regresó a la casa totalmente borracho. Golpeó la puerta y no pude levantarme para abrirle. Así que él, como no podía abrir la puerta, se enfureció y derribó la puerta. Entró y también me golpeó. Me dio una buena paliza. Yo acababa de dar a luz a un niño. Y dije, mira, acabo de dar a luz a un niño. Mató al niño y lo frió en un sartén. Tomó el cuerpo del niño y lo frió en un sartén. Y trató de darme de comer la carne del niño también. No pude hacerlo. Y como no comí la carne del niño, me golpeó de nuevo. Y luego forzó la comida dentro de mi boca. Forzó la carne de mi propio hijo dentro de mi boca. Luego, después de haberme comido a mi hijo, volví a mis sentidos. Y pensé, no tengo ningún Sunam. Aparentemente no tengo ningún buen karma en lo absoluto. Mi karma es todo malo. Decidí renunciar a la vida hogareña y me dirigí a Varanasi. Me escapé a Varanasi. En las afueras de la ciudad de Varanasi estaba sentada en la base de un árbol y había un joven hombre de familia de la ciudad que había salido de la ciudad para enterrar las cenizas de su esposa. Su esposa había muerto. Powa, ¿verdad? Su propia esposa había muerto. Y fuera de la ciudad estaba enterrando u ocultando los huesos de su esposa cremada. Él había sido muy cercano a su esposa. Rubudungba, de nuevo, todo está mal escrito. Estaba sentado junto a su tumba llorando y me acerqué a él. Y me vio y me dijo, ¿qué haces aquí sola? Una mujer de la India que nunca está afuera, sola en el bosque. Él dijo, ¿qué estás haciendo aquí sola? Le conté toda mi historia. Él me llevó al Jetavana, el jardín. El jardín. Lo siento, este no es el Jetavana. Este solo es un parque real general. Me llevó a un parque real que es donde Buda suele pasear el rato. Y él dijo, hey, ¿qué tal si nos casamos y te conviertes en mi esposa? Yo dije, bueno, eso debería estar bien. No tengo marido. Nos convertimos en marido y mujer. Y después de no mucho, mi marido, golpeado por la enfermedad, murió. Y de acuerdo a las costumbres actuales de esa parte de la India, si el marido moría y la esposa aún estaba viva,
¿Qué es Durtru? ¿Recuerdan? En Vajrayana es un cementerio. Según la costumbre de esa parte de la India, la esposa debe ser enterrada viva junto con el cuerpo del marido, lo cual sigue pasando. Así que me enterraron con él, pero después de la puesta del sol, algunos ladrones de tumbas vinieron para cavar y tratar de ver si hay algo de joyería en los cuerpos. Ellos cavaron donde yo estaba y el jefe de la banda de ladrones vio que estaba viva. El jefe de la banda de ladrones vio que estaba viva. Todavía sana y saludable. Me convertí en su Chungmar. Me tomó como su esposa. No sé cuántas veces ya. Y no había pasado mucho tiempo. En un viaje de robo, el rey lo mató. Fue asesinado por las tropas del rey en un viaje de robo. Así que sus compañeros tomaron sus huesos y me enterraron con ellos otra vez. Me enterraron de nuevo con el cadáver de mi siguiente marido. Estuve 3 días, 3 días enteros a medio enterrar en el cementerio. Y estuve 3 días enteros a medio enterrar en el cementerio. Y otro lobo vino a desenterrarme y supongo que no le pidió que fuera su esposa. Y luego por accidente me desenterró de la tumba también. Y empecé a pensar en ello. Empecé a pensar. Chichena, mal escrito. ¿Qué hice en mi vida pasada, que fue tan malo que esto sigue pasándome? ¿Y por qué sigo siendo salvada en el último minuto? ¿Por qué sigo sobreviviendo? En una vida anterior, parece que un cierto príncipe del clan Shakya se había iluminado, lo siento, en esta vida. Y empezaron a llamarlo Buddha Sangye. Algún príncipe Shakya se iluminó y la gente comenzó a llamarlo Buddha. Se supone que puede ver todas las cosas del pasado y del futuro. Así que tal vez él pueda decirme qué diablos está pasando. Iré a buscarlo y le preguntaré, ¿qué hice para que todo esto me esté sucediendo a mí? Y yo pensé, voy a ir y buscaré su refugio, Kyapdro. Este es el significado literal de Dro, de Kyap, tomar refugio. Entonces ella fue al Jetavana, que es Shravasti. Ella fue a las afueras de la ciudad de Shravasti, a los jardines del príncipe Jeta. Fui a ese lugar y desde la distancia vi al señor Buda, que parecía, desde la distancia parecía como una enorme flor abriéndose. O puedes decir que lucía como la luna llena rodeada por las estrellas de la galaxia. Muy hermoso. A distancia se veía así. En ese momento, el Buda también estaba empleando su imparable Tokme Asanga sabiduría. Vio que había llegado el momento. Había llegado el momento de que debía ser Dulwar, que debía convertirme en un discípulo.
honorífico se levantó de su asiento y me saludó. Muy hermoso. La escena es muy hermosa. Yo estaba desnuda porque acababa de salir de la tumba. Estaba completamente desnuda. Afuera de Ngotsa, por vergüenza, con mis manos me cubrí los pechos. Cubrí mis pechos y me senté donde estaba porque tenía miedo de pararme y acercarme a él. Y malas noticias, vamos a parar la historia allí porque tendrás que regresar para saber el resto de la historia. Así que esto es como esos programas de televisión donde tienes que regresar para el resto de la historia. Como un buen libro, sí, como un buen libro. Aquí es donde deberíamos dividir la historia y la retomaremos en la próxima clase. Pero no olvides por qué estamos hablando de esta historia. Es porque vida tras vida, aquí hay una monja que se convirtió en Arhat a los pies del propio señor Buda. Ella fue entrenada por la primera monja de todas, Prajapati. Así que estamos hablando de que nunca se sabe quién es quién. En este momento es una mujer desnuda y loca que acaba de salir de una tumba. ¿Y qué va a pasar? Averígualo hasta la próxima. Nos vemos.